desde hace un par de semanas, 3 semanas más o menos, está circulando en las librerías y en diferentes puntos de venta un libro que se llama El Corrupcionario Mexicano. Aquí lo tengo en mis manos. Se trata de un compendio, se trata de un diccionario de términos de la corrupción. Es un libro ilustrado por varios de los mejores cartonistas de México, como Mario Flores, Ross, Alecus Chubasco, Ricardo Cucamonga, Gonzalo Rocha, Pico Covarrubias, Rictus, Antonio Garci, Camacho, Cintia Bolio, Leo Flores, Víctor Solís, ¿quién me falta por aquí? Gerardo Romero y por supuesto Rapé, Camacho, en fin, y bueno, que tiene como función pues plantear los diferentes términos que se aplican de manera cotidiana, ¿no? Cuando hablamos de corrupción. Es un libro que ha sido coordinado por Alejandro Legorreta, quien es presidente fundador de Opciona, y también por Gustavo Rivera Loret de Mola, y que viene pues con un prólogo de Diego Luna. El corrupcionario mexicano pues, es un esfuerzo para ver, para mostrarnos, ¿no?, qué tan adentro llevamos la corrupción. Por lo menos así es la impresión de que me da tras revisarlo, tras leerlo, tras ojearlo. Y bueno, de repente surgen risas genuinas y risas nerviosas cuando vemos que la corrupción es algo que llevamos muy dentro, que a veces no hablamos de ella. Alejandro Legorreta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primitivo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte en este maravilloso domingo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le entramos al corrupcionario? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo te llegó a la mente el desentrañar y el plasmar todos estos términos que son muchísimos, ¿no? Y que pues son parte de nuestro día a día? Así es, pues yo te diría que reconociendo y tenemos muy claro que la corrupción es la principal fuente de nuestros principales problemas. O sea, en México sufrimos de violencia, sufrimos de pobreza, sufrimos de desigualdad, de una falta de oportunidades para los chavos, pero yo creo que todo esto se va originando y se va enquistando por la corrupción, y de ahí que decidimos entonces hacer este análisis tan profundo para entender, para conocer cómo viven y conviven los mexicanos con la corrupción, para entonces poder traer soluciones de una manera diferente, ¿no? ¿La corrupción somos todos, Alejandro? No, pero sí la solución. Y lo que sí me queda claro es que la corrupción, qué bueno que me haces esa afirmación, porque en lo absoluto nos dimos cuenta y está muy claro que la corrupción en México no somos todos. Yo te diría que la mayoría de los mexicanos somos honestos. Sí. Y el mismo ser humano por naturaleza es honesto. Pero cuando vives en un sistema que está corrompido, pues es muy difícil muchas veces no participar en la corrupción. Y ese fue uno de los hallazgos que encontramos, la verdad, bien interesantes. Si quieres, antes de explicar un poco la lógica del libro, encontramos que hay, de una manera muy sencilla, se puede simplificar en 3 tipos de corrupción, aunque forman parte de una misma. Así la corrupción por enriquecimiento, que es pues las que escuchamos en los medios de los gobernadores o ya exgobernadores tan tóxicos que desfalcan estados completos y que lo hacen pues por enriquecerse y aprovechando sus puestos. Luego la corrupción por comodidad, que es la que algunas veces algunos u otros ciudadanos hemos cometido pues por saltarnos un trámite, por hacernos la vida más fácil. Y que a veces no vemos como corrupción, ¿no? Que a veces no vemos como corrupción, y que este libro, ahorita lo platicamos, es parte de lo que está buscando abordar. Y luego la corrupción por necesidad, que me parece que es la más cruda y la que es más importante. Todas son importantes a abordarlas, pero la corrupción por necesidad es la corrupción que tiene que dar una señora en un poblado en Guerrero, que tiene un ingreso diario de 60 pesos con 6 hijos, y tiene que destinar el 25% de su ingreso semanal o mensual para dar un moche para una medicina que no tendría por qué darlo, porque si no el funcionario del IMSS no le da esa medicina para curar a su hijo. Esa corrupción por necesidad es la más cruda, pero por eso cuando dicen, bueno, y todos somos corruptos, esa señora es corrupta, pues seguro no trae ni en su DNA, ni tampoco lo está haciendo por gusto.
Claro, entonces, desde luego, pero de alguna manera el sistema está diseñado de una manera tan perversa que nos hace a todos partícipes y víctimas, ¿no?, de la propia corrupción. Sí, y también nos hace muchas veces normalizar acciones, que era la parte que mencionabas muy acertada, que es muchas veces normalizamos o justificamos acciones de todos aquellos que sí tenemos la opción para no participar en algunas circunstancias. Ajá. Y que aún así decidimos participar porque vemos que son acciones normales. Correcto. Y esa es una de las claves por las cuales presentamos el corrupcionario mexicano, para desnudar y para dejar de ver normal acciones que no son normales y que están destruyendo al país. Ahora, además, en ese sentido me parece muy atinado la división que se hace en el corrupcionario, porque publicas la corrupción de ellos, que es de alguna manera la corrupción institucional, ¿no? Así es. Que se ve de manera más abierta y que dices, pues es que así son las reglas y así está diseñado, cuestiones que tienen que ver con la burocracia, con el Congreso, con los aviadores, ¿no? Todo lo que está pues manejándose desde el propio poder porque así está diseñado. Pero la corrupción de nosotros, ¿no? Así es. Que también es un tema muy importante y en donde entra este tema de hacer el favor, ¿no? De los asuntos que tienen que ver con ayúdame a ayudarte. ¿Cómo? De ayúdame a ayudarte y todas estas frases que las vemos ya tan, ¿no? Por supuesto, y en donde sí, bueno, pues varios de los de los ciudadanos, la ciudadanía es la que se beneficia y la propicia. Pero luego viene la corrupción de todos, que es la última parte, ¿no? Que tú comenzabas. Y viene aquí pues una frase muy dura, ¿no? Esa de que aquí se aplica la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. No lo digo yo, lo dices tú, ¿no? Así es. Y aparece una figura de la justicia ciega, ¿no? Como una especie de escultura en cuyo interior hay un panista y un priista, que pues son los que se benefician. Alejandro, este es un libro de texto, al final de cuentas, ¿no? Porque nos ayuda a ver con claridad lo que tenemos al frente, lo que tenemos al frente día a día, pero de lo que poco reflexionamos. Sí, así es, y es el corrupcionario mexicano. No se nos ocurrieron estas frases después de tomarnos un par de tequilas un grupo de amigos. Uh-huh. Es el resultado de un análisis académico muy profundo, en donde le dedicamos cerca de 8 meses con decenas de grupos de enfoque, encuestas nacionales, análisis de campo, y fue así como fuimos desmenuzando este análisis, y luego la verdad es que se volvió pues mucho más agradable al lector cuando prácticamente la mayoría de los caricaturistas más importantes del país se sumaron y dijeron, oye, vamos a hacer más agradable este trabajo, es un trabajo ciudadano, nos sumamos, lo cual yo estoy muy agradecido con todos ellos. Luego también Diego Luna se suma y dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero poner mi granito de arena, escribo el prólogo y me vuelvo padrino de esta iniciativa. Todo eso se fue, además de tener el sello de Grijalvo, que es de la editorial Random House, de las más grandes del mundo. Todo eso lo que hace es que permite tener al final un producto que yo diría que el corrupcionario mexicano no está dirigido a ninguna clase en particular, ni a la política, ni a la empresarial, ni a la profesión, porque la corrupción, tristemente, pues la vivimos en todos los ámbitos. Entonces sería hipócrita decir, y es parte de lo que estamos tratando de cambiar aquí el lenguaje, el decir, es que somos todos, o es que nada más son los políticos. No, no es cierto. La realidad es que si queremos transformar al país, pues también hay que empezar por uno, y de ahí que lo venimos acompañando con un mensaje de empieza por ti. Claro. Y también hay que señalar, y también no es lo mismo la señora que tiene que participar en un sistema corrupto y dando esos 500 pesos de mordida, que el gobernador que desfalca un estado. Evidentemente el daño es totalmente diferente, pero si queremos cambiar al país, pues tenemos que decirle al pan pan y al vino vino, ¿no? Sin duda, así es, y tenemos que discernir, tenemos que hacer un examen, ahora sí que un examen de conciencia, ¿no? Para darnos cuenta cuál es nuestra responsabilidad y qué es lo que podemos hacer para evitar y combatir la corrupción. Qué buena edición. Y lo hacemos, yo me permitiría, si me das oportunidad, nada más, claro. Lo hacemos de manera, porque la gente diría, bueno, pero ¿por qué de una manera chusca o con humor?
Bueno, pues porque claramente las cosas que nos incomodan, de las cuales no nos sentimos tan cómodos hablar, si teníamos la opción de hacerlo un trabajo académico que se iba a quedar en las bibliotecas, o algo moralista en donde quiero ver qué chavo le iba a entrar, pues obviamente nadie le iba a leer, o hacerlo de una manera graciosa, que eso permitiera también invitar a las nuevas generaciones a que lo lean, y nos permitió después de grupos de enfoque ver que primero te causa gracia, luego un poco de acidez y luego también reflexión, que es lo más importante, porque si queremos cambiar esto, pues necesitamos invitar a la reflexión, y es a través de la comedia, que es, como tú bien sabes, un extraordinario vaso comunicador para hablar de temas incómodos, ¿no? Pues Alejandro, muchas gracias por tomar la llamada. El Corrupcionario se encuentra en todos lados, ¿verdad? En prácticamente todas las librerías del país. Está VIP, también nos está apoyando en sus manteles con varias definiciones, ha sido un gran aliado, pero está en todas las librerías, lo pueden descargar también en iTunes, en Amazon, está en Sambors, en El Sótano, está en todos lados, y www.corrupcionario.mx pueden ir subiendo nuevas definiciones dependiendo si está en el sur, norte o centro del país. Buenísimo. Y en nuestras cuentas, @corrupcionario en Twitter y @a_legorreta, vamos a estar sacando las. La idea es transformar el país desde el lado ciudadano. Sin lugar a dudas, yo creo que ese es el punto más importante, que nosotros como ciudadanos terminemos por involucrarnos en las decisiones y por presionar a quienes hasta hoy no han tenido ningún contrapeso, ¿no?, de nuestra parte. Alejandro, enhorabuena por El Corrupcionario, qué gran esfuerzo, qué bonita edición, de verdad, y mucho éxito, que se difunda y que genere participación primero hacia el propio Corrupcionario y luego pues hacia todo este sistema que ha crecido corrupto y que ha crecido podrido. Muchas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ti, Primitivo. Hasta luego. Hasta luego, un fuerte abrazo. Gracias. Alejandro Legorreta, presidente fundador de Opciona. De verdad, si usted puede, vaya a la librería y revise El Corrupcionario, y va a ver que vale mucho la pena el hablar de moches, de acarreo, de los pejes zombies, del salpique, de un político pobre es un pobre político, todos estos términos, ¿no?, que están llenos de cinismo. El ramo 33, el famoso 33, el Pemex Gate, el Partenón, la Casa Blanca, el Fobapro, el helicóptero, en fin, todo lo que tiene que ver con la corrupción, ilustrado y presentado de una manera fantástica por nuestros amigos de Opción.